En un cosmos lleno de guerras y razas alienígenas, hay algo que nadie esperaba, el poder del amor humano. Bienvenidos a un rincón del universo donde incluso los corazones más fríos caen ante un simple, te amo, punto. Damián no era un héroe, ni un explorador, ni un soldado, ni siquiera un comerciante exitoso. Era técnico de sistemas, acostumbrado al silencio de las máquinas y al zumbido constante de los motores estelares. Aceptó aquel traslado por necesidad, no por aventura. La nave Esencia de Orión lo llevaría a Elaris 4, un planeta que apenas conocía por nombre, pero donde le habían ofrecido un contrato mejor pagado. El viaje duraría 8 días en cámara despierta, sin criosueño. Perfecto para alguien que no tenía a quien extrañar. Los primeros 2 días transcurrieron sin novedad. Pasillos metálicos, comida reciclada, holopantallas eternamente repitiendo el mismo programa de entretenimiento. Damián dormía poco, como siempre, y usaba las duchas comunes a deshoras para evitar el contacto innecesario con los demás pasajeros. Fue durante una de esas madrugadas que la vio por primera vez. Salía de la ducha, con el cabello aún húmedo y una toalla sobre el hombro, cuando giró en el pasillo y la encontró. Ella caminaba lentamente, sola, con una túnica azul oscuro que flotaba con cada paso como si tuviera vida propia. Era alta, con la piel de un color marfil pálido, casi translúcido, y el cabello largo caía como un río plateado por su espalda. Sus ojos eran lo que más lo impactaron, grandes, líquidos, de un violeta profundo que parecía mirarlo desde otra galaxia. No llevaba equipaje. No decía nada. Pasó junto a él y durante un segundo, solo un segundo, sus miradas se cruzaron. Fue como si algo se detuviera. Una sensación extraña, como un leve cosquilleo en la nuca, un frío que bajó por su espalda. No fue miedo, ni deseo exactamente. Fue reconocimiento. Como si esa mujer no fuera una desconocida. Como si algo dormido dentro de él despertara al verla. Ella se detuvo frente al camarote 9, justo enfrente del suyo. Introdujo una tarjeta de acceso y entró sin mirar atrás. Damián permaneció allí unos segundos más, con el corazón latiendo inexplicablemente fuerte. Luego entró en su camarote, se echó en la litera y miró el techo metálico, sabiendo perfectamente que, a pesar del cansancio, no podría dormir. Al día siguiente, la buscó con la mirada. En los pasillos, en la sala común, en la cubierta de observación. Siempre con disimulo, siempre fingiendo que no le importaba. Pero no aparecía. Era como si se la hubiera imaginado. No fue hasta la hora del almuerzo que la volvió a ver. Estaba sentada sola en una de las mesas laterales, leyendo un texto proyectado en un idioma que no entendía. No comía. Solo leía, con una concentración que le parecía hipnótica. A su alrededor, nadie parecía prestarle atención. Era como si la nave entera no la notara, salvo él. Damián pidió su ración y se sentó en una mesa lejana. Desde allí podía verla sin parecer obvio. La observó durante minutos. No parpadeaba con frecuencia, y sus dedos pasaban las páginas holográficas con un ritmo que no era humano. Su expresión era tranquila, pero sus ojos no. Había tormentas contenidas en esa mirada. Entonces ella levantó la vista y lo miró directamente, como si supiera que la observaba, como si ya lo supiera desde antes. Él desvió la mirada, sintiéndose descubierto, casi infantil. Cuando volvió a mirar, ya no estaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, oyó un sonido extraño proveniente del camarote de enfrente. Un golpe seco. Luego silencio. Se acercó a la puerta y apoyó la oreja. Nada. Dudó unos segundos, pero la preocupación fue más fuerte. Tocó. Nada. Tocó de nuevo, más fuerte. ¿Hola? ¿Estás bien?, preguntó, con el corazón acelerado. Silencio. Miró hacia los lados, respiró hondo y forzó la cerradura con su tarjeta técnica. La puerta se abrió con un pequeño chasquido, y lo que vio dentro le cortó el aliento. Ella estaba en el suelo, temblando. Su túnica había caído hacia un lado, y su cuerpo desnudo brillaba levemente bajo la luz artificial. Su piel emitía un resplandor suave, casi imperceptible. Estaba inconsciente, pero su rostro reflejaba dolor. Damián se arrodilló junto a ella, sin saber qué hacer. «¡Ey, ey, mírame! Estoy aquí», susurró, levantándola con cuidado. Su cuerpo estaba caliente. No con fiebre, más bien como si algo en su interior ardiera. Sus labios se entreabrieron. Con esfuerzo, murmuró: «Gracias, Damián». Él se congeló. No le había dicho su nombre.
Nadie en la nave sabía quién era. Y, sin embargo, ella lo sabía. Y mientras la sostenía en sus brazos, sintió que su vida, hasta ese instante común y predecible, acababa de salirse por completo de su curso. La puerta del camarote se cerró detrás de él con un leve susurro hidráulico. El cuerpo de Aérea, cálido y extraño, descansaba sobre la pequeña cama de emergencia. Damián no dejaba de mirarla, sin atreverse a tocarla más de lo necesario. Su respiración era irregular, como si estuviera atrapada en algún sueño del que no podía escapar. Él se sentó a su lado, en silencio, observando cada detalle de su rostro. No había ninguna herida visible, ningún golpe, pero la tensión en su cuerpo parecía más profunda, como si viniera desde dentro. Cada cierto tiempo, sus párpados temblaban, y un leve suspiro escapaba de su garganta. Era como si estuviera atrapada en otra realidad, en otro plano. Y, sin embargo, allí estaba, a su lado. Damián se quedó con ella toda la noche. Mojó un paño y le refrescó la frente. Le habló en voz baja, sin saber si ella lo escuchaba. Le pidió que se recuperara, que despertara. Le confesó que no entendía por qué le importaba tanto una mujer que apenas conocía. Y que, aún así, desde el momento en que sus ojos se cruzaron, había sentido que todo lo demás en su vida había sido una espera inconsciente, por ella. A las 5 de la madrugada, cuando los motores de la nave cambiaron de ritmo al entrar en zona de estabilización, Aérea abrió los ojos. Damián se sobresaltó. Sus pupilas se dilataron y se enfocaron lentamente. Lo miró. No con sorpresa, ni miedo, ni siquiera confusión. Lo miró como si lo reconociera. Como si esperara verlo allí. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, preguntó ella, con voz suave. Casi 7 horas. Intenté llamar a un médico, pero no sabía si debía ser vista por alguien más. Tu cuerpo no reacciona como el nuestro. Ella intentó incorporarse. Él la ayudó sin pensar. Cuando sus dedos rozaron los de ella, una descarga leve le recorrió la piel. Aérea pareció sentirlo también. No apartó la mano. Sus ojos buscaron los suyos. Un silencio lleno de electricidad flotó entre los dos. No debiste quedarte conmigo, dijo ella, casi en un suspiro. Y sin embargo lo hice. No sabes lo que soy. No. Pero quiero saberlo. Ella lo miró largamente, como si esa frase pesara más de lo que parecía. Como si no fuera una simple curiosidad, sino una promesa. Soy peligrosa, murmuró. Entonces estamos en igualdad de condiciones. Yo tampoco soy particularmente inofensivo. Aérea sonrió por primera vez. Fue una sonrisa triste, pero auténtica. Se recostó de nuevo y cerró los ojos, solo por un instante. Cuando los abrió, su expresión era más firme. No podemos hablar aquí. Demasiado cerca de los sensores de la nave. Hay oídos en todos los paneles. Ven conmigo. ¿A dónde? A un lugar donde nadie escucha. Ella se puso de pie. A pesar de lo débil que había estado, su movimiento era fluido, felino, atractivo y firme. Damián la siguió sin preguntar. Bajaron por un pasillo lateral, pasaron una escotilla con acceso técnico y descendieron por una compuerta que él no recordaba haber visto en los planos públicos de la nave. Un lugar olvidado. Un compartimento entre motores de soporte y generadores de gravedad. Cálido, oscuro, vibrante. Aérea se sentó en una superficie metálica que parecía moldearse bajo su peso. Damián permaneció frente a ella, con las manos apoyadas en las rodillas. ¿Qué eres, Aérea? Ella lo miró sin responder de inmediato. Luego alzó la mano, y un pequeño fragmento de su piel se abrió como si fuera un velo, revelando un brillo líquido debajo. No era sangre, no era carne, era energía, pura, danzante, contenida. No soy completamente biológica. Nací, sí, pero fui modificada. Fui elegida. Fui fabricada. ¿Una soldado? Ella asintió. Un arma con alma. Mi función no es vivir. Es cumplir. ¿Cumplir qué? Eso aún no puedo decirlo. Damián no insistió. Se sentó junto a ella, tan cerca que sus hombros se rozaban. La nave vibraba a su alrededor, aislándolos del mundo. Solo existía ese momento. Solo existían ellos dos. No sé si estoy en peligro contigo, susurró él. Tú no. Todos los demás, tal vez. Entonces eso me basta. Aérea lo miró. Sus ojos ya no brillaban solo con fuego alienígena. Había una luz nueva, nacida del miedo y del deseo.
¿Por qué no me temes? Porque me miraste primero. Y nadie que mira así puede ser una amenaza para mí. Ella bajó la cabeza. Sus labios rozaron su hombro. Solo un instante. Un roce sutil, pero cargado de todo lo que no podían decir aún. Y luego, sin más palabras, se quedó junto a él, en silencio, respirando el mismo aire, compartiendo un calor que no venía de las máquinas. En ese rincón oculto de la nave, entre metal, secretos y distancias infinitas, dos almas condenadas a la soledad comenzaron a entrelazarse sin saberlo. Y el cruce estelar que los había unido, apenas empezaba a arder. La noche siguiente, Damián no regresó directo a su camarote. Caminó lentamente por los pasillos, saboreando una inquietud que no sabía nombrar. No era ansiedad, ni miedo, ni deseo puro. Era otra cosa, algo más profundo. Una necesidad nacida del vacío que Aeria, sin darse cuenta, comenzaba a llenar. La encontró sentada sola en la cubierta de observación, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en la negrura estelar. No giró al escucharlo. Solo susurró. Sabía que vendrías. Damián se acercó, dudando por un momento si sentarse a su lado o simplemente mirarla desde la distancia. Se dejó caer finalmente junto a ella, tan cerca que sus rodillas se tocaron apenas. Frente a ellos, el espacio era un océano inmóvil de luces distantes. Las estrellas no titilaban como desde la Tierra. Desde allí, eran agujeros vivos, constantes, respirando desde un lugar más allá del tiempo. Siempre me ha gustado mirar esto, dijo él, rompiendo el silencio. ¿Te hace sentir pequeño? No, me hace sentir libre. Como si todo lo que me pesa pudiera flotar en esa oscuridad. Como si pudiera esconder mis pensamientos entre los planetas. Aeria sonrió levemente. Tú eres distinto. ¿Distinto a qué? A todos los humanos que he conocido. ¿Has conocido muchos? Más de los que quisiera. Pero ninguno como tú. Hubo un momento suspendido, donde las palabras no fueron necesarias. Solo el eco de la nave, el zumbido distante de los motores y la respiración acompasada de ambos. Ella lo miró por fin, sus ojos violeta brillando con algo más que misterio. Tienes miedo de lo que soy, pero te acercas igual. Tengo más miedo de no volver a verte, dijo él sin pensar. Ella pareció contener el aire. Su cuerpo, tan compuesto siempre, tembló apenas. Aquel temblor lo empujó. Damián alzó la mano con lentitud, sin imponer. Sus dedos rozaron la mejilla de Aeria. Su piel era suave, más de lo que imaginaba, con una temperatura que parecía adaptarse al contacto, envolviéndolo como una promesa. Ella no se apartó. Inclinó levemente el rostro hacia su caricia, como si su alma entera se inclinara con ella. No debes tocarme así, susurró. Lo sé, y aún así lo haces. Y tú no me detienes. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir el calor mutuo en cada aliento. Ella cerró los ojos, solo por un segundo, como si bajara todas sus defensas con ese gesto. Entonces él se inclinó y la besó. No fue un beso impetuoso. No hubo prisa, ni exigencia. Fue un beso que buscaba entender, que pedía permiso mientras lo daba todo. Sus labios se encontraron en una quietud ardiente, una unión callada de dos seres que, por un instante eterno, olvidaron que no pertenecían al mismo mundo. Aeria suspiró contra su boca. Un gemido bajo, casi una plegaria. Sus manos tomaron el rostro de él, temblorosas, como si al tocarlo se volviera más frágil o más real. Cuando se separaron, no abrieron los ojos de inmediato. El silencio volvió, pesado, denso, íntimo. No fue un error, dijo Damián en voz baja. Pero fue peligroso, respondió ella. Entonces prefiero vivir en peligro que seguir fingiendo que no me importas. Los ojos de Aeria se abrieron, húmedos. Una lágrima solitaria se formó en la esquina de su ojo izquierdo y bajó por su mejilla sin que ella hiciera nada por detenerla. Hace mucho que nadie me hablaba así. Hace más aún que nadie me tocaba sin miedo. Yo no sé quién eres, Aeria, pero sé lo que me hace sentir. Ella bajó la mirada. Un segundo después, su mano buscó la suya, y sus dedos se entrelazaron. Había calor en el contacto, pero también una descarga eléctrica sutil que parecía conectarlos por dentro. Damián, hay algo que debes saber, dijo finalmente, sin soltar su mano. Dímelo. No estoy aquí por accidente. No soy una viajera cualquiera. Me enviaron en esta nave, para vigilar algo. O a alguien. El corazón de él se tensó, pero no la soltó. ¿A mí? No lo sé con certeza.
pero desde que abordé, sentí una presencia. Un eco dentro de mí que solo se activa cuando lo que debo encontrar está cerca. Y cuando te vi, ¿lo sentiste? Ella asintió, los labios apenas separados, los ojos abiertos como si confesara un pecado. Por eso me asusta tanto esto que siento. Porque no sé si es real, o parte del diseño que me impusieron. Damián se acercó de nuevo. Apoyó su frente contra la de ella. Respiraban al mismo ritmo. No importa cómo empezó. Solo importa que lo elijamos. ¿Y si te estoy poniendo en peligro? Entonces ya es tarde. Porque no voy a dejarte sola. Aunque el universo entero se oponga. Aérea no respondió. Solo lo abrazó. Su cuerpo se apretó contra el de él, fuerte, urgente, necesitado. No era solo un abrazo. Era una grieta abierta. Era una súplica muda. Era la forma en que un arma aprendía a amar. Y mientras se abrazaban bajo el cristal estelar, la nave seguía avanzando, ignorante de que en el interior de dos corazones comenzaba a gestarse algo más poderoso que cualquier sistema de defensa. El amor. O el principio de algo que ya nadie podría detener. La madrugada trajo consigo una quietud anormal. Los pasillos de la esencia de Orión, usualmente vivos con el leve murmullo de los sistemas y los pasos ocasionales de los pasajeros nocturnos, estaban en completo silencio. Damián lo sintió incluso antes de despertar del todo. Un mal presentimiento. Una vibración diferente en el aire. Se sentó en la litera, sin encender las luces. El sistema de climatización parecía apagado. El aire estaba más denso, como si la nave contuviera la respiración. Entonces sonó la alarma. No fue la alarma de seguridad habitual. No era un simulacro. Era un tono grave, largo, repetitivo, que resonaba en lo más profundo del estómago. Una voz mecánica repitió un mensaje incompleto por los parlantes, interrumpido por interferencias. Atención, brecha en la, compartimiento, código rojo. Procedan, aislamiento inmediato. Damián se levantó de un salto. Se colocó la chaqueta y salió al pasillo, encontrándolo vacío, con luces parpadeando y la atmósfera cargada de tensión. Enfrente, la puerta del camarote 9 estaba abierta. Aérea ya no estaba dentro. Corrió. No sabía por qué, ni a dónde exactamente, pero su cuerpo se movía por impulso, por instinto. Descendió a la segunda plataforma, ignorando las voces de alerta que se mezclaban con órdenes confusas. Algunos tripulantes corrían con armas. Otros, desorientados, gritaban nombres. Nadie parecía saber qué estaba ocurriendo. Una sacudida violenta lo lanzó contra la pared. La nave entera tembló como si hubiera sido golpeada por algo gigantesco. Las luces de emergencia se encendieron. Un oficial cayó a su lado, con un corte sangrante en la ceja. ¿Qué está pasando?, preguntó Damián, ayudándolo a incorporarse. No lo sé. No son fallos del sistema. Están abordándonos. Fueron demasiado rápidos. No hubo tiempo de activar las defensas exteriores. ¿Quiénes? No lo sabemos. Pero están matando a todos los que se cruzan. No son piratas comunes. El oficial se alejó tambaleándose, mientras Damián quedaba paralizado en medio del pasillo. Luego escuchó un grito. Un sonido agudo, metálico, no humano. Y después, algo que lo hizo estremecer. Aérea. No la vio. La sintió. Corrió de nuevo. Atravesó una compuerta que ya se cerraba y descendió a los niveles técnicos de la nave. El aire estaba lleno de humo, cables caídos, chispazos eléctricos. Los cuerpos de dos guardias yacían en el suelo, con cortes limpios y oscuros. Pero más adelante, la vio. Aérea estaba rodeada por tres figuras encapuchadas, altos, cubiertos con trajes orgánicos que pulsaban con energía. Uno de ellos tenía un arma curva, una especie de lanza viva. Ella se mantenía en posición de defensa, sin armas visibles, el cabello flotando como si el aire mismo la obedeciera. Damián se quedó quieto. Todo en su cuerpo le gritaba que corriera. Pero no podía. Entonces, ella se movió. Fue un destello. Un torbellino de movimiento preciso, brutal, elegante. Sus brazos se alargaron por un segundo, adoptando formas que desafiaban las leyes biológicas. Golpeó al primero con una rodilla ascendente que lo arrojó contra la pared con un crujido seco. Al segundo, lo desarmó con un giro y un tajo de su brazo que se volvió cuchilla. El tercero intentó reaccionar, pero Aérea lo atrapó por el cuello y lo levantó sin esfuerzo, apretando hasta que su cuerpo colapsó. El silencio volvió. Damián respiraba agitado.
Ella se giró lentamente hacia él. Tenía una herida en la mejilla y sus ojos brillaban con una intensidad salvaje. Cuando lo vio, su expresión cambió. ¿Estás bien?, preguntó él, acercándose, sin temor. Tú no debías estar aquí, dijo con la voz alterada. Debiste quedarte arriba. Esto es más grande de lo que imaginas. ¿Quiénes eran? Cazadores de núcleo. Criaturas modificadas para destruir híbridos como yo. Me detectaron antes de tiempo. ¿Y qué quieren contigo? No solo conmigo. Quieren tomar esta nave, robar su sistema central. Pero yo soy su objetivo real. Damián miró los cuerpos sin vida. Luego sus ojos regresaron a ella. Sangre azulada resbalaba por su cuello. El brillo de su piel se había vuelto más tenue, como si pelear le hubiese costado energía vital. Estás herida. No es grave. Ven conmigo. Hay un módulo médico en el compartimiento 3. No puedo detenerme ahora. Vendrán más. ¿Y tú? Ella lo tomó del rostro con ambas manos. Su contacto quemaba. Tú estás en peligro por mi culpa. Ya lo estabas desde que entraste en mi vida, respondió él. Y no pienso dejarte sola en esto. Los labios de Aeria se entreabrieron. Quiso decir algo, pero no lo hizo. En vez de eso, lo besó. Con urgencia, con furia contenida, con un deseo que parecía brotar desde lo más profundo de su código y su carne. Lo atrajo hacia ella como si necesitara fundirse con él, como si solo así pudiera resistir un poco más. Y en ese beso, entre humo, peligro y oscuridad, se reveló algo más poderoso que el miedo, la certeza de que ya no podían separarse. Cuando se separaron, ella le entregó un pequeño objeto metálico, circular, con luces titilantes. Esto activa el sistema de escape de emergencia. Si no regreso en 30 minutos, úsalos. Salva tu vida. No me pidas que huya de ti. No te lo pido. Te lo ordeno. Los motores de la nave vibraron con más fuerza. Las compuertas automáticas comenzaron a cerrarse. La siguiente oleada estaba cerca. Aeria lo miró una última vez. Sus ojos eran puro fuego. Nos veremos en el núcleo. Si sobrevives, búscame. Y entonces desapareció entre las sombras, como una llama que se extingue para renacer en la tormenta. Damián, solo, respirando polvo y con el corazón desbocado, entendió por fin que su viaje ya no era un simple cruce estelar. Era una guerra. Y el amor que nacía entre ellos no se alimentaba de palabras, sino de batallas compartidas. Damián avanzaba por los corredores colapsados con el corazón latiéndole en la garganta. La nave entera crujía como si respirara con dificultad. Las luces parpadeaban con un ritmo errático. Alarmas silenciosas iluminaban las paredes con destellos rojos. El aire olía a plasma quemado, metal fundido y algo más, miedo. El dispositivo que Aeria le había dado latía con una luz suave en su palma. Sentía que no era solo un sistema de escape. Aquello era un símbolo, una elección. La puerta entre vivir sin ella o arriesgarlo todo para hallarla una vez más. Se deslizó por una escotilla parcialmente abierta. El módulo médico estaba desierto, salvo por el murmullo constante de los sistemas intentando mantenerse activos. Revisó la zona, comprobó los instrumentos, pero su mente estaba lejos. Solo podía pensar en ella, en la forma en que lo besó antes de partir, en sus manos firmes, en su voz al borde del temblor, en lo que había en sus ojos. Algo más profundo que deseo, algo que rozaba la entrega total. Una explosión sacudió la nave, cayeron fragmentos del techo. Las luces se apagaron por 2 segundos que parecieron eternos. Cuando volvieron, una figura emergió de las sombras. Aeria. Estaba cubierta de cortes, su túnica rasgada, la piel brillante por lugares donde su estructura interna parecía haber sido expuesta. Caminaba con esfuerzo, pero con determinación. Sus ojos lo encontraron de inmediato. Y en ese instante, a pesar del humo y el caos, sonrió. Damián corrió hacia ella. La sostuvo antes de que se desplomara. Ella no protestó. Apoyó la cabeza en su pecho, respirando con dificultad. Te dije que escaparas. Y yo te dije que no iba a dejarte. Eres un necio. Y tú estás herida. Ella levantó la mirada y lo besó sin previo aviso. Con hambre. Con fuego. No hubo espacio para la duda. Se aferraron el uno al otro como si el universo fuera a colapsar en ese mismo segundo. Sus cuerpos encajaron como piezas que habían esperado toda la vida para encontrarse. Las manos de Damián recorrieron su espalda, con delicadeza pero sin miedo.
Ella jadeó entre sus labios, aferrándose a su ropa, temblando. No por el dolor, sino por la necesidad. No puedo más, dijo ella contra su boca. Quiero sentirme viva. Aquí, contigo, aunque solo sea por un instante. Damián la guió hacia una camilla. No había tiempo para ternuras exageradas ni para promesas vacías. Pero cada movimiento, cada roce, cada respiración compartida, era más sincero que cualquier juramento. Se amaron con urgencia, con rabia, con la certeza de que todo podía terminar en cualquier momento. Y en medio de ese acto físico, salvaje y suave a la vez, se dijeron sin palabras que no estaban solos. Que el otro era el único hogar posible en medio de aquella guerra sin sentido. Cuando el silencio volvió, Damián la cubrió con una manta térmica. Ella lo miró, sin maquillaje de misterio, sin defensas. Nunca he hecho esto antes, confesó. No así, no por voluntad, no por deseo. Siempre fui un arma, un proyecto, una misión. Pero contigo, me siento libre. Por primera vez. Él la acarició con los dedos entrelazados a su rostro, sin prisa, como si aún estuviera descubriéndola. Entonces quédate libre. Quédate conmigo. No puedo prometerte que saldremos de esta. Pero puedes prometerme que no dejarás de luchar. Ella asintió. Se incorporó lentamente. Activó un panel oculto de su brazo. De él emergió una imagen en miniatura del centro de la nave. El núcleo de propulsión estaba bajo asedio. Varios puntos rojos marcaban movimiento enemigo. Ahí es donde debemos ir, dijo. Si tomamos el núcleo, controlan la nave entera. Si lo destruimos, los perdemos a todos, incluyéndonos. Entonces no lo destruiremos. Lo recuperaremos. ¿Cómo? Juntos. Aérea lo miró de nuevo. Esta vez no como una soldado a un civil, ni como un ser superior a un humano inferior. Lo miró como su igual, su aliado, su hombre. Y por primera vez, el miedo desapareció de sus ojos. La nave se sacudió de nuevo. La cuenta regresiva hacia el final ya había comenzado. Pero algo dentro de ellos, ahora encendido, no pensaba rendirse. Ni ante el destino, ni ante los enemigos, ni ante la muerte. El camino hacia el núcleo fue una carrera contra el tiempo. Aérea y Damián avanzaban entre pasillos medio destruidos, sensores caídos y cuerpos de enemigos que ella había dejado atrás horas antes. Ahora iban juntos. Ya no eran dos extraños compartiendo un viaje interestelar, sino dos almas decididas a enfrentarse al abismo como una sola. Cada esquina era una amenaza. Cada sombra, una emboscada potencial. Pero no se detuvieron. Aérea se movía con precisión, aunque el cansancio comenzaba a mostrar sus huellas. Damián la seguía sin flaquear, sosteniendo el arma que ella le había enseñado a usar. Él nunca había matado. No estaba diseñado para pelear. Pero algo dentro de él, algo que ella había despertado, le daba fuerza. Cuando llegaron a la sala del núcleo, el aire estaba cargado de energía. El gran reactor pulsaba como un corazón vivo, envuelto en una esfera de luz blanca. A su alrededor, 5 figuras oscuras trabajaban para hackear el sistema. Uno de ellos levantó la vista. Sus ojos eran completamente negros. No hablaron. Atacaron al instante. El combate fue feroz. Aérea se lanzó con un grito que helaba la sangre, una danza letal de movimientos que combinaban velocidad y brutalidad. Cada paso suyo dejaba un enemigo sangrando o roto. Damián se quedó atrás al principio, protegiendo la entrada, disparando con manos temblorosas. Pero cuando uno de los atacantes se dirigió hacia él, algo cambió. No fue miedo, fue determinación. Golpeó al enemigo con el arma descargada, lo derribó y usó su peso para inmovilizarlo. Luego lo dejó inconsciente de un puñetazo. Su corazón palpitaba como si fuera a explotar, pero no retrocedió. Aérea luchaba contra dos a la vez. Uno la cortó en el costado. Ella gritó, pero no cayó. Con un giro imposible, lanzó su cuchilla interna y atravesó el cuello de uno. El otro le dio una patada que la hizo caer de rodillas. Damián corrió. Le disparó al atacante en el pecho. El cuerpo del enemigo se derrumbó lentamente, con los ojos aún abiertos por la sorpresa. Aérea lo miró desde el suelo. Había sangre en su boca. Él se arrodilló a su lado, desesperado. No, susurró él. No ahora. No después de todo esto. Ella tocó su rostro. Su mano temblaba. No es mortal. Solo necesito tiempo.
Entonces quédate conmigo. Te cubro. El último enemigo apareció desde la plataforma superior. Llevaba un artefacto brillante, una bomba de antimateria. El núcleo vibraba con intensidad peligrosa. Se acabó, dijo con voz metálica. Damián no pensó. Tomó el arma de aérea y corrió directo hacia el intruso. Disparó sin precisión, solo para distraer. El atacante bajó su defensa por un instante. Suficiente. Aérea, desde el suelo, usó su energía restante para activar el pulso interno de su cuerpo. Una onda expansiva de luz atravesó la sala, desintegrando al atacante. Silencio. Solo el zumbido del núcleo quedó. Damián cayó de rodillas junto a ella. Sus brazos la envolvieron. Ella respiraba con dificultad, pero estaba viva. Ganamos, dijo él. No. Sobrevivimos. Lo cual es más difícil. Sonrieron. La nave volvió a estabilizarse. Las alarmas se apagaron. El sistema anunció en voz neutra que la amenaza había sido neutralizada. La esencia de Orión regresaba al control automático. Horas después, ya en el área médica, Aérea descansaba conectada a un regenerador avanzado. Damián estaba a su lado, tomándola de la mano. No la soltó en ningún momento. Cuando ella despertó, lo primero que hizo fue buscarlo con los ojos. ¿Dónde estamos? A salvo. Vamos rumbo a el Aris 4. Y tenemos una habitación privada para 2. Nadie ha hecho preguntas. ¿Y tú? Yo solo estoy donde quiero estar. Aérea sonrió. Su piel comenzaba a recuperar el brillo natural. Su cabello caía libre sobre la almohada. Parecía menos una guerrera ahora. Más humana. Más real. Más suya. ¿Y qué harás cuando lleguemos? Depende de ti. ¿Y si te pido que te quedes a mi lado? Entonces me quedo. Donde sea. Mientras estés tú. Ella estiró el brazo y lo atrajo hacia sí. Sus labios se encontraron otra vez. Sin miedo, sin urgencia. Era un beso lento. Un comienzo. El Aris 4 se veía a lo lejos por la ventanilla. Azul, brillante, prometedor. Damián supo que ya no importaban los sistemas, las armas, las guerras. Había cruzado el universo sin saber que el verdadero destino lo esperaba al otro lado de una puerta. Una mujer imposible. Un corazón oculto entre secretos. Una vida que apenas empezaba. Ella le susurró al oído. Este viaje, eres tú. Y él respondió, con una sonrisa tranquila. Siempre lo fui. La nave descendió suavemente hacia el planeta. Bajo un nuevo cielo, comenzaba la historia que nunca esperaron, pero que ya nadie podría separar.